Hola los amigos, el tema que vamos a ver a continuación es leucemia y COVID. Como verán, por el inicio de la pandemia se detuvieron muchas de las actividades que realizábamos día con día, entre esas las quimioterapias que realizaban los pacientes con leucemia. A continuación veremos más a fondo acerca del tema. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yamilet Powell, soy médico general, egresado de la Universidad del Valle de México. El día de hoy estaremos hablando sobre la leucemia, sobre todo leucemia mieloide crónica, enfocada a todas esas preguntas que estos pacientes pueden llegar a tener sobre esta enfermedad. Por ejemplo, ¿qué es la leucemia? ¿Cómo se puede curar? ¿Necesito algún tratamiento en específico? Esas preguntas que tanto familiares, amigos y los mismos pacientes se llegan a hacer son las que vamos a tratar de abordar y sobre todo darle un enfoque hacia la actual pandemia del COVID-19 que está azotando a todos, jóvenes y adultos, y claro que personas inmunocomprometidas como pacientes con leucemia. Para eso, primero vamos a hablar sobre qué es la leucemia. La leucemia es una enfermedad de la sangre, es una enfermedad hematológica que se va a deber por una alteración en los genes, es decir, va a haber una mutación de la información genética, de tal manera que vamos a tener distintos tipos de leucemias. Vamos a clasificarlas en leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica y leucemia linfática crónica. Todas y cada una de ellas van a tener unas características diferentes, dentro de las cuales va a estar la línea celular que va a estar afectada. Vamos a tratar de hablar de una forma sencilla, práctica, para que pueda ser entendible para la población en general, no solamente un enfoque médico. Estas leucemias van a estar afectando a una célula única, una célula madre o stem cell, que va a derivar a otras pequeñas células que van a dar origen a glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, y esa mutación en el desarrollo, en la maduración de cada una de las células es lo que nos va a generar a cada una de las leucemias, de tal manera que si esta madre pluripotente que se diferencia en diferentes tipos de células se afecta en su maduración, todas las demás funciones que cada una de las células va a tener van a estar afectadas, de tal manera que los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno y los nutrientes, van a estar defectuosos. Por eso las personas que padecen de leucemia pueden llegar a tener algunos síntomas como anemia y todos los síntomas que con ellos se desencadenan. También van a afectar a las plaquetas, por eso otro de los síntomas que estos pacientes suelen tener es sangrados. Las plaquetas se encargan en cierta forma del control de los sangrados, y también van a estar afectados los glóbulos blancos, de tal manera que van a estar más expuestos o más susceptibles a presentar algún tipo de infección. Va a haber pacientes que tengan una cuenta elevada de leucocitos y aún así digan, ¿cómo voy a estar yo más susceptible a una infección si yo tengo mis linfocitos altos, mis linfocitos normales, están normales? Pero recordemos que la leucemia es por una mutación, una alteración en la maduración. Vas a tener esos linfocitos normales o elevados, pero estos van a estar inmaduros, de tal manera que no van a cumplir su función de protegerte contra las infecciones. Continuando con lo de la leucemia, les mencionaba que es un tipo de cáncer, es una enfermedad hematológica de la sangre, y se le va a dar el nombre de leucemia mieloide crónica porque el tiempo de evolución que tarda esta enfermedad es aún mayor al que generalmente las otras leucemias cursan. Las demás leucemias van a tener otras características diferentes a la leucemia mieloide crónica, pero en general todo parte de una afectación a la stem cell. Este stem cell nosotros lo vamos a encontrar en la médula ósea, y la médula ósea la encontramos dentro de cada uno de nuestros huesos, de tal manera que cuando empieza a haber una mutación en los genes, estas células madres van a estar afectadas. Entonces, esa afectación va a producir que se empiecen a desarrollar las células madre, se empiecen a diferenciar, pero va a ser una formación desorganizada, descontrolada y alterada. Entonces, eso es en sí el problema que afecta a las leucemias en general. Algunos de los síntomas que también van a presentar estos pacientes que presentan leucemia mieloide crónica van a ser rash, náuseas, fiebre, fatiga, sudoración nocturna, y esto es derivado a que las células que van a estar afectadas es insulina mieloide, de ahí su nombre, que es leucemia mieloide crónica. Bien, otro de los síntomas que nosotros podemos tener van a ser
la esplenomegalia, es decir, vamos a tener un vaso agrandado y esto es secundario a la misma enfermedad, la actividad que van a tener las células. Además, si hablamos de incidencia, es decir, a qué personas afecta más la leucemia mieloide crónica, vamos a tener que va a afectar a los varones y va a afectar a las personas mayores de 65 años, a diferencia de otras leucemias que están enfocadas a los jóvenes o a los niños. Esta enfermedad predomina más en la edad adulta, en los mayores de 65 años, y va a tener una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 en los Estados Unidos. En México no está establecida una incidencia como tal debido a que se presenta hasta la edad adulta y tiene un diagnóstico precario. Bueno, ¿cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico de leucemia mieloide crónica? Podemos hacer un aspirado de médula ósea. Ese se hace en el consultorio de los hematólogos. Es un procedimiento sencillo, rápido, indoloro, donde se va a realizar una punción que es como una biopsia en sacabocados. Se toma un componente líquido y un componente sólido para realizar el estudio microscópico de las células y observar qué cantidad de blastos, que son las células inmaduras, hay en esa muestra. Bueno, después de que se toma esa muestra, nosotros vamos a analizarlo, es decir, se va a hacer un estudio genético, citogenético, de esa muestra, donde se observó que el principal gen implicado en esto es el gen BCR-ABL y va a estar asociado a una mutación. La mutación se denomina que está afectada principalmente por el cromosoma Filadelfia, que es una mutación en el gen 9, con el cromosoma 922. Esta mutación no es nueva, es decir, esto se empezó a hacer estudios desde 1800, donde se empezaron a presentar casos de pacientes que tenían sangrados recurrentes y desde allí se empezó este conocimiento de que el cromosoma Filadelfia era el que estaba afectado. De hecho, si nosotros partimos o queremos hablar un poco de la historia de la leucemia, antes nosotros podemos encontrar que al cromosoma Filadelfia lo abreviaban en PH1 porque se creía en aquella época que todavía había mucho más que hablar sobre las leucemias, había mucho más que estudiar acerca de ello. Entonces es común encontrar actualmente en la literatura actual PH1, pero ahora ya solamente se quedó con la palabra de cromosoma Filadelfia, se le quitó el número 1. Otra forma en la que nosotros podemos complementar el diagnóstico es a través de estudios de laboratorio, como cual una biometría hemática, una citometría de flujo también se puede llegar a realizar y un ultrasonido que sería como un estudio de imagen para valorar si hay un vaso agrandado, es decir, una esplenomegalia o no. Bien, otras de las fases que nosotros podemos encontrar dentro de la leucemia mieloide crónica son las fases en las que se va desarrollando esta enfermedad, de tal manera que vamos a tener 3, la fase crónica, la fase acelerada y la fase blástica. La mayoría de los pacientes se diagnostica estando en una fase crónica. Esta fase crónica va a estar caracterizada porque va a haber un crecimiento lento, es decir, las células van a empezar a desarrollarse de forma lenta, en años, en meses, y los pacientes suelen estar en algunos casos asintomáticos, de tal manera que el diagnóstico se hace por un hallazgo. Tal vez ellos iban a consultar por otra situación y ahí es donde se encuentra que tienen unos leucocitos disminuidos, que están acompañados de anemia y que aparte tienen otros síntomas asociados, y a la exploración física probablemente haya un vaso agrandado, entonces te puede ir orientando que puede ser un diagnóstico de este tipo. En la siguiente fase tenemos la fase acelerada, donde aquí va a aumentar, es decir, en la fase acelerada la producción de los blastos va a estar al doble, de tal manera que si en la fase crónica la producción de los blastos es aproximadamente del 10%, en una fase acelerada se duplica, es decir, la actividad tumoral, la actividad cancerosa de las células está aumentada y aquí va a haber mayores síntomas y mayor producción de los blastos. Y por último, en la fase blástica, aquí va a haber solamente sintomatología agregada y generalmente debutan por la presencia de los sangrados, que es lo que más asusta a los pacientes y los lleva a la consulta. Bien, en cuanto al tratamiento, aquí tenemos distintos tratamientos. En México, uno de los más utilizados es el imatinib, es una quimioterapia que se ha utilizado desde varios años, es un inhibidor de la tirosinquinasa, que esta es una proteína que está afectada en las leucemias, entonces al inhibirla se bloquea, se desacelera la actividad de
de la leucemia. Si bien los inhibidores de la tirosina quinasa no te van a quitar el cáncer como tal, lo que van a hacer es parar, detener esa producción acelerada para debilitar a las células y así ayudar a que se empiecen a destruir. Sin embargo, este es un proceso lento, es un proceso que puede durar años y es un tratamiento, por lo tanto, indeterminado. Es decir, no hay una fecha establecida, no es que lo vayas a tomar 6 meses, 3 meses y ya vayas a detener la actividad tumoral, sino que es un tratamiento individualizado y es largo e indefinido. Hay algunos estudios, sobre todo europeos, en Argentina y aquí en México en el INCAN, el Instituto Nacional de Cancerología, donde se han estado revisando la posibilidad de en algún tiempo y solamente en algunos pacientes muy específicos de poder detener la terapia, la quimioterapia, cuando los pacientes empiezan a tener síntomas de remisión, es decir, que empiezan a presentar síntomas de curación, pero solamente es en pacientes muy específicos, muy definidos y obviamente con una prescripción de su médico, no es que el paciente lo quiera abandonar. Después tenemos que hay otros inhibidores de la tirosina quinasa que se pueden utilizar, sin embargo estos van escalonados. Primero se inicia generalmente con el imatinib y después, si no hay una respuesta adecuada a los 3 o a los 6 meses, que es cuando se debe estar haciendo el seguimiento, se puede optar por cambiarlo hacia otro. Estos medicamentos, al igual que la mayoría de los quimioterápicos, tienen efectos adversos, como cuáles: náuseas, vómito, cefalea, mareos, calambres, entre otros. Estos síntomas, afortunadamente, los pacientes los van tolerando a lo largo de su tratamiento. Sin embargo, no es una excepción porque al ser un tratamiento quimioterápico son altamente potentes y en algunos de los casos pueden llegar a ser tóxicos si se combinan con algún otro tratamiento. De ahí la importancia de que los pacientes, si van a tomar algún tratamiento distinto al que se les ha indicado, lo deben de informar a su hematólogo para valorar que no vaya a ser alguna interacción con su imatinib o algún otro quimioterápico que esté tomando el paciente. En cuanto al seguimiento, todos los pacientes que presentan algún tipo de leucemia, sea la leucemia mieloide crónica, linfoblástica o cualquier otro, deben de llevar un seguimiento. Generalmente se les hace a los 3 meses un seguimiento continuo y después se puede ir espaciando si el paciente presenta algún tipo de remisión o si ya está presentando mejoría, se puede ir aplazando cada 2 semanas o cada 6 meses de acuerdo a la respuesta de los pacientes. Aquí es donde se busca un objetivo con el tratamiento, que es obtener una buena respuesta hematológica, una buena respuesta molecular y una buena respuesta citogenética. Si el paciente en alguna de estas respuestas empieza a fallar, entonces habrá que agregar algún otro tratamiento o seguirlo por más tiempo. Y la pregunta que la mayoría de los pacientes se hace: ¿puedo suspender mi tratamiento en algún momento? La respuesta es: suspenderlo porque el paciente lo quiere suspender no es lo ideal. Claro que es una decisión propia de los pacientes. Los tratamientos solamente, como mencioné, se pueden llegar a suspender si hay estas 3 respuestas: inmunológica, citogenética y molecular. Si el paciente presenta esas 3 respuestas en forma satisfactoria, se puede valorar alguna remisión del tratamiento. Sin embargo, si no la presenta o presenta una recaída, que es uno de los riesgos, entonces habrá que valorar iniciar otra vez con su tratamiento y agregar algún otro esquema. Actualmente tenemos una pandemia que está afectando a toda la población del mundo, no solamente a los mexicanos, sino en todas las naciones, y es el COVID-19. Esta enfermedad es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2 y también a los pacientes con leucemia ha estado afectando. No hay mucha información de los pacientes en México, sin embargo hay pacientes que han sido estudiados en otras poblaciones, por ejemplo en Argentina y en Estados Unidos, donde hay pacientes que lamentablemente han perdido la lucha no por la leucemia, sino porque tenían sus defensas bajas secundarias a la leucemia y los afectó el COVID-19. De aquí la importancia de que todos los pacientes que tengan leucemia adquieran todas estas medidas que el gobierno nos ha estado enseñando, nos ha estado implementando, que es el lavado de manos, evitar los lugares concurridos, que tienen poca ventilación, lugares cerrados,
convivir con personas que constantemente están en el medio externo, es decir, personas que trabajan en el área de la salud o en empresas cerradas, minimizar esos contactos. Y si se van a realizar, que sea siempre con las medidas adecuadas, es decir, usar su cubrebocas, gel antibacterial, desinfectar y desinfectar cualquier superficie, ya que el virus se ha visto que puede permanecer incluso hasta más de 72 horas presente en superficies, y así dependiendo de qué tipo de superficie estemos hablando, si es plástico, si es tela o es algún otro, puede estar presente. Igual, si los pacientes que presentan algún síntoma, por ejemplo, tos, estornudos, dolor de garganta, cefalea, pérdida del sabor, pérdida del olfato, y esto es súbito, y tuviste contacto con esa persona y padeces leucemia, entonces lo más probable es que puedas estar en riesgo de también adquirir la enfermedad, ya que estás con un caso sospechoso y estuviste en contacto estrecho. Si llega a suceder esto, entonces debes de comunicarte a tu centro de salud o con tu médico para llevar un diagnóstico oportuno y poder tomar todas las medidas necesarias. Y por último, hay que estar conscientes de que ya tenemos una vacuna y que todos los pacientes que están inmunocomprometidos pueden ser candidatos a tomar esta vacuna, sobre todo la vacuna de Pfizer, que es la que tiene más estudios en cuanto a pacientes inmunocomprometidos. Hay varios esquemas de vacunación y se deben de sugerir a todas las personas que tienen esta enfermedad. Además, hemos visto que el COVID es una enfermedad que ha estado afectando a pacientes que están inmunodeprimidos, dentro de los cuales no solamente entran los pacientes con diabetes o con enfermedades crónicas degenerativas, sino también pacientes con leucemias, que es un tipo de cáncer hematológico. Esta enfermedad del COVID afecta mayormente a los pacientes con leucemia debido a que tienen sus defensas, sus células globulares blancas disminuidas, tal como estuvimos mencionando al inicio de la presentación. En los jóvenes el COVID también ha estado afectando, y sobre todo también si son pacientes inmunodeprimidos, en este caso pacientes con una leucemia mieloide crónica o una leucemia linfática crónica también puede llegar a afectarlo. Leucemias mieloides agudas también pueden estar afectados los pacientes que los padecen si están en contacto con pacientes que son caso sospechoso o caso confirmado de la enfermedad de COVID-19. Los cuidados que son pertinentes, que son necesarios que los pacientes con leucemia tomen y adquieran durante esta pandemia es protegerse a sí mismo a través del uso del cubrebocas, siempre desinfectar cualquier zona, cualquier lugar al que ellos entren, evitar los lugares concurridos como bien mencioné. Al igual, si son pacientes que tienen además sobrepeso u obesidad, regular su dieta, regular el hábito tabáquico, regular la actividad física, mantenerse lo más sanos posibles en estos ámbitos y, claro, evitar lo que anteriormente mencioné. La vacuna del COVID-19 es una de las estrategias que el gobierno mexicano ha estado implementando, al igual que a nivel mundial se han estado implementando. Hay distintos esquemas, como mencionaba, y los pacientes deben de acudir a su centro de salud, su centro médico, o comunicarse con sus médicos hematólogos y preguntar acerca de los lugares en los que pueden acudir a la vacunación. Esperemos que este video te haya interesado. Recuerda acudir con tu médico para ver si puedes aplicarte la vacuna contra el COVID-19. Si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que te avisemos cuando subamos nuevo contenido. No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por vernos.